compañeros doctorantes y doctor Ernesto de la Cruz, facilitador del curso de Epistemología de la Educación, reciban un afectuoso saludo. Eh, Mi nombre es Eder José Padilla Jarawa, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, y en este momento voy a iniciar la presentación de la matriz epistémica de mi intención investigativa, titulada Habilidades sociales en escolares con trastorno del espectro autista, TEA, una hermeneusis desde la praxis educativa en Cincelejo, Colombia. Esta presentación se dividirá en tres secciones. La primera de ellas corresponde al arqueo de las tesis doctorales, tanto del orden nacional como internacional. La segunda se refiere a la descripción de algunas teorías de entrada y modelos teóricos que soportarán el estudio. Y en un tercer momento finalizaré con las bases metodológicas que direccionarán el proceder investigativo en el transcurso de la construcción. Vamos a iniciar entonces con el arqueo de las tesis doctorales. Este arqueo que realicé no fue simplemente una revisión técnica ni un requisito más en el camino a la investigación, porque fue ante todo una búsqueda intencionada y reflexiva de aquellos estudios que pudieran dar sentido, cuerpo y profundidad a mi pregunta investigativa. ¿Cómo se viven y configuran las habilidades sociales en escolares con trastorno del espectro autista dentro del contexto escolar? Para esta revisión seleccioné tesis tanto nacionales como internacionales, buscando siempre que existiera una coherencia directa con los tres grandes ejes o categorías que estructuran mi estudio, como son el trastorno del espectro autista, TEA, las habilidades sociales y las praxis educativas. Cada una de las tesis elegidas ofrece una mirada eh, única, pero a la vez complementaria, que me ha ayudado a construir un marco interpretativo sólido y humano y comprometido con la inclusión. Por ejemplo, en el trabajo de Gómez Marí, en el año 2023, que fue realizado en España, encontré una afirmación que resuena con fuerza en mi investigación. Las habilidades sociales, aunque fundamentales para la inclusión, siguen siendo las grandes olvidadas de muchos programas educativos. Esto refuerza mi propósito de mirar lo social no desde indicadores técnicos, sino desde vivencias de quienes habitan el aula. Ya desde Venezuela, la tesis de Lucy Granados del año 2024 aportó otra perspectiva. La atención temprana y la mirada ética del profesorado son determinantes en la forma en que los niños con TEA se vinculan con los demás. Ella no solo plantea la importancia del diagnóstico temprano, sino que propone una práctica pedagógica humanizada, sensible y situada. Su enfoque metodológico, además, respalda mi elección por una ruta fenomenológica hermenéutica. La tesis de Doris Restrepo en el año 2021 en Colombia, una tesis nacional, fue profundamente inspiradora. Su forma de entender el autismo no como un déficit, sino como una condición relacional, dio forma al corazón mismo de mi estudio. Ella muestra cómo la escuela es en muchos casos el primer espacio donde se negocia el derecho a ser, a expresarse, a interactuar con el otro desde la diferencia. En otro nivel, tesis como la de Gilaber de 2022, en el año 2022, perdón, desde una perspectiva más experimental, demuestran que incluso desde enfoques cuantitativos hay una preocupación compartida que es mejorar las habilidades sociales en estudiantes con TEA como vía para una inclusión más real. Aunque su estrategia fue la realidad aumentada, su intención teológica se alinea con la mía, que es transformar la experiencia educativa para estos niños. Asimismo, la torre y la cruz abren el panorama hacia eh, cómo las representaciones docentes y sociales impactan directamente en la vivencia del trastorno del espectro autista en las aulas. Sus hallazgos fortalecen el enfoque ontológico y fenomenológico que sustenta mi estudio, recordándome lo que las personas piensan, sienten y creen sobre el autismo también configura los espacios donde esas habilidades pueden o no desarrollarse. Estas dos tesis doctorales tienen una particularidad, y es que, de acuerdo con las normativas que regulan la enseñanza oficiales de doctorado en España, pueden ser presentadas como un compendio de mínimo 3 publicaciones o artículos que hayan sido publicados en algunas revistas indexadas, en algún índice internacional, como por ejemplo JCR, SJR en el caso de las ciencias sociales. En suma, eh,
Pues este arqueo no solo me permitió recoger información relevante, eh, sino que me ayudó a ver que no estoy solo en esta preocupación por una escuela más justa y más humana. Cada tesis le dio un matiz, una voz, un argumento eh, que de alguna manera me puede servir para que mi convicción o la convicción que mueve mi investigación, que es que las habilidades sociales en escolares con TEA no se enseñan, se acompañan, no se imponen, sino que se descubren en el encuentro cotidiano con nosotros. Y en ese descubrimiento necesariamente empieza por comprender la escuela como un lugar donde se tejen vínculos reales y significativos. Ya en la segunda parte de mi presentación tenemos las teorías de entrada y el modelo teórico. Esta sección de la matriz tiene como propósito fundamental teóricamente la intención investigativa, en este caso centrada en las habilidades sociales en escolares con trastorno del espectro autista, desde una lectura interpretativa de la praxis educativa vivida en Sincelejo, Colombia. Al hablar de teorías de entrada me refiero a aquellos marcos que han orientado históricamente la comprensión de las categorías centrales de mi estudio, las habilidades sociales, el TEA y la praxis pedagógica. Por su parte, el modelo teórico apunta a aquellas posturas que emergen como núcleo de sentido dentro de la investigación y que por tanto sustentan la construcción interpretativa del fenómeno. La primera categoría que voy a socializar, a desarrollar, es la de habilidades sociales. El primer referente es la tesis de Irene Gómez Marí. Eh, Esta autora plantea que las habilidades sociales, si bien son esenciales para la convivencia, muchas veces son las grandes ausentes en los planes educativos. Su afirmación nos sitúa frente a una paradoja y se reconocen como necesarias, pero rara vez se trabajan desde la experiencia concreta del aula. Esto conecta directamente con mi intención investigativa que busca comprender cómo estas habilidades se configuran y se resignifican desde las vivencias de los actores educativos. En otras palabras, la investigación no parte de un catálogo conductor de habilidades, sino del reconocimiento de formas diversas de relacionarse en el espacio escolar. En cuanto a la segunda categoría, que es la del trastorno de espectro autista, para sustentar esta categoría integro dos fuentes complementarias. Por un lado, está el artículo de Celis y Ochoa en el año 2022 y por otro, el trabajo clínico pedagógico de Bonilla y Chasquel del año 2016. Ambos coinciden en una idea clave en la que afirman que el TEA es una condición del neurodesarrollo con manifestaciones heterogéneas, persistentes. Y pues esto afecta sobre todo la interacción y la comunicación social. Estos postulados ofrecen un marco riguroso desde el cual comprender las características del espectro sin perder de vista su complejidad. O sea, no se trata de etiquetar, sino de partir de esta base para dar sentido a las formas de estar, vincularse y comunicarse en la escuela. Continuamos con la categoría de praxis educativa, pues desde la pedagogía crítica, Ripoll Rivaldo en el año 2021 nos invita a pensar la práctica docente como un entramado complejo donde confluyen lo didáctico, lo comunicativo, lo curricular y lo humano. La praxis en esta investigación no se entiende como ejecución técnica, sino como espacio de relación, de creación y de transformación. Este punto es clave porque las habilidades sociales que busco comprender no surgen de la nada. Se gestan en las interacciones, en las decisiones pedagógicas y en las emociones que circulan en el aula. En resumen, pues esta matriz teórica no parte de ideas abstractas, sino que se nutre de autores y autoras que han pensado las categorías desde contextos reales y con enfoques coherentes con el paradigma interpretativo y el diseño fenomenológico hermenéutico. El objetivo no es replicar sus hallazgos, sino dialogar con ellos para sustentar una comprensión profunda, situada, ética, de lo que significa construir habilidades sociales en niños, niñas con trastorno espectro autista desde la escuela. Y ya para ir cerrando, pues me voy a referir en este momento a las bases metodológicas que sustentan la intención investigativa y para comprender pues, las habilidades sociales en escolares con trastorno de espectro autista desde la praxis educativa, no basta con observar conductas ni aplicar escalas estandarizadas. Lo que esta investigación busca es otra cosa, es acercarse a la experiencia tal como se vive, se siente y se significa en la escuela. Por eso el camino metodológico elegido responde a una necesidad de profundidad, de escucha y de comprensión situada. Y en ese marco, pues el enfoque fenomenológico hermenéutico ofrece una guía coherente y poderosa.
Uno de los aportes clave proviene del trabajo de Finol y Camacho en el año 2022, quienes destacan que el método fenomenológico permite captar la realidad tal como es vivida por quienes la experimentan. Es decir, no se trata de interpretar desde afuera, sino de sumergirse en el mundo del otro y suspender juicios previos. En palabras de los autores, pues el método se centra en el estudio de esas realidades vivenciales, siendo el más adecuado para comprender la estructura psíquica vivencial de la persona. Esto se alinea perfectamente con el propósito de mi investigación, que es interpretar las habilidades sociales desde la voz de quienes la construyen en la escuela, particularmente los estudiantes con trastorno espectro autista, sus docentes y sus entornos. Además, se señala la necesidad de aplicar la EPOIE, es decir, esa suspensión de supuestos que nos permite observar la experiencia sin filtrarla a través de esquemas preconcebidos. Esto pues resulta muy valioso en investigaciones como esta, donde fácilmente se corre el riesgo de mirar desde el diagnóstico o desde los enfoques clínicos, dejando por fuera lo que el niño o la niña realmente vive y expresa. Por otra parte, el texto de Doris Fuster Guillén profundiza en una propuesta aún más enriquecedora, que es la fenomenología hermenéutica. Aquí, además de describir, se interpreta y el sentido no está dado, se construye en el encuentro con el otro, en el diálogo con la experiencia vivida. Fuster lo explica con claridad, pues al señalar que este método permite analizar dimensiones éticas, relacionales y prácticas propias de la pedagogía cotidiana, esas que no siempre son accesibles mediante enfoques tradicionales. Es decir, permite entender lo que sucede en el aula, en las miradas, en los gestos, en lo que se dice y también en lo que se calla. Esta perspectiva ofrece un marco especialmente potente para una investigación educativa centrada en la inclusión porque conecta directamente con lo humano, con lo subjetivo, con los sentidos profundos pues, que atraviesan las prácticas escolares. En ese sentido, el enfoque fenomenológico hermenéutico no solo es riguroso en lo metodológico, también es ético, que nos invita a investigar sin imponer, a interpretar sin simplificar y escuchar sin encasillar. Ambos textos, el de Finol y Camacho y el de Fuster, respaldan la estructura metodológica de estas tesis que se inscribe en el paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo y un diseño fenomenológico hermenéutico. Las técnicas que acompañarán esta ruta, como las entrevistas abiertas, la observación participante, el relato biográfico, no son meros instrumentos de recolección, sino puentes hacia la comprensión profunda de las realidades escolares vividas por estudiantes con trastorno espectro autista en Cincelejo. Finalmente, aquí aparecen las referencias que utilicé para desarrollar esta matriz epistémica y pues no me queda más que agradecer por atenderme y quedo atento a sus comentarios y recomendaciones para fortalecer mi trabajo investigativo. Bendiciones para todos.